Ahora vamos a tener la ponencia Propuestas alternativas al uso de la intervención esterilizada como instrumento de política monetaria en México, por parte de la doctora Mónica Mimbrera. La doctora Mónica es licenciada en Economía por la Universidad de Habana y tiene su tesis doctoral defendida en la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesora en la FES Acatlán y también ha colaborado como docente en otras universidades privadas como la Universidad Tecnológica de México y la Escuela Bancaria y Comercial. Además, pertenece al Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo. Bueno, doctora. Bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera agradecer a la doctora Girona, a la doctora Correa y a la maestra Rodríguez por la gentil invitación para participar en este espacio académico y compartir con ustedes los avances del trabajo de investigación que estamos realizando. Bueno, quiero comenzar mi participación destacando que la intervención esterilizada se reconoce como una práctica cotidiana en las economías emergentes con regímenes de metas de inflación, y que esta práctica les ha servido para alcanzar sus metas de estabilidad en el nivel de precios interno, a pesar de que los postulados ortodoxos en los que estos esquemas se basan parten de suponer una libre flexibilidad cambiaria. Ahora bien, el hecho de que esta sea una práctica recurrente no evita que sea también una práctica riesgosa, costosa y que esté planteando serias limitantes en su sostenibilidad y continuidad en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, es por ello que la intención de esta presentación es ofrecer básicamente dos propuestas alternativas de política que permitan no solamente alcanzar la estabilidad de precios, sino también procuren un sano desempeño de la economía real. Para ello, estoy dividiendo mi exposición en dos grandes partes. En la primera de ellas voy a explicar las razones que justifican el uso de la intervención esterilizada en las economías emergentes, los factores institucionales que facilitan también la intervención de la banca central, y voy a finalizar esa parte con los costos que genera la intervención esterilizada en el mercado de divisas. En la segunda parte voy a hablar de dos propuestas alternativas al uso de la intervención esterilizada como política monetaria. Primeramente me voy a referir a una política de tipo de cambio real, competitivo y estable, enmarcada en un contexto de inflación estructural. La otra propuesta a la que me voy a referir es una que sugiere el establecimiento de objetivos reales para la banca central. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué las economías emergentes están utilizando la intervención esterilizada como instrumento de política monetaria? Yo estoy destacando aquí básicamente dos razones. Existen características estructurales, concretamente en la estructura productiva, que nos hacen altamente vulnerables a variaciones abruptas en el tipo de cambio y, bueno, por lo que ya hemos señalado anteriormente, existen también una serie de condiciones institucionales que facilitan la intervención de la banca central en los mercados cambiarios. Estas deficiencias estructurales que se caracterizan por ser estructuras productivas desarticuladas, rígidas, oligopólicas y altamente dependientes de insumos importados, nos generan primeramente un comercio desigual que se traduce en exportaciones e importaciones que son poco sensibles a variaciones en el tipo de cambio, de tal forma que los efectos estabilizadores que marcan las teorías convencionales no ocurren bajo condiciones de deficiencias estructurales como estas, y más bien lo que logran es profundizar el deterioro de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. En segundo lugar, como ya se han destacado algunos de mis compañeros previamente,
el traspaso magnificado del tipo de cambio a la inflación, que hace que la devaluación del tipo de cambio provoque que se incremente la cantidad de fondos que se requieren para financiar la inversión, si consideramos que buena parte de la estructura productiva importa bienes de capital, aunque también incrementa el precio de los insumos productivos de importación. Una razón más entonces para que este tipo de economías procure mantener una estabilidad en la paridad cambiaria. Por último, la existencia de monedas débiles en estos países provoca un escenario de vulnerabilidad económica que hace que la tasa de depreciación cambiaria compita como un sustituto muy redituable a la tasa de inversión productiva. Señalábamos también que existen factores institucionales que favorecen la intervención esterilizada en las economías emergentes. Concretamente en estos países existen condiciones que marcan un mercado interbancario de divisas de dimensiones sumamente limitadas, debido a las regulaciones que la banca central impone sobre la banca comercial respecto a los niveles mínimos en exposición de divisas que pueden tener y la prohibición de usar estas como medio de pago interbancario. En segundo lugar, el que los bancos centrales actúen como agentes financieros de sus gobiernos les permite contratar y liquidar deuda externa, además de realizar operaciones en divisas para empresas estatales con actividad exportadora y organismos públicos. Esto genera una importancia relativa que convierte a la banca central en líder de mercado y que a su vez le permite reducir también sus márgenes de compra y venta de divisas más que cualquier otro intermediario financiero privado. Ahora, ¿cuáles han sido los costos y límites que ha tenido esta práctica de intervenir en los mercados cambiarios como un instrumento de política monetaria? Primeramente es importante que recordemos que esta práctica implica pues un aumento en la acumulación de reservas internacionales y que el criterio que existe para considerar sostenible esta política es el criterio de un costo financiero cero. Esto es que la política será funcional en la medida que la revaluación de las reservas internacionales y los intereses que devengan sean superiores a los rendimientos de los pasivos que se utilizan para esterilizar el excedente de base monetaria. De no ser así, entonces la intervención esterilizada en el mercado de cambios nos estará generando un costo financiero. El costo financiero, sin embargo, no es el único costo que se genera con esta práctica. Conviene destacar también el impacto financiero que las operaciones de intervención generan sobre el balance de la banca central, generando endeudamiento con fines de regulación monetaria y reduciendo también el crédito interno neto que la banca central concede al gobierno. Estas dificultades generan también, o estas condiciones más bien, generan una serie de dificultades en el desempeño de la política fiscal al evitar que se puedan aplicar políticas contracíclicas y que por lo tanto se generen efectos perversos sobre la generación de empleos que ya mi compañero el maestro Feregrino perfectamente detalló, y obviamente sobre el crecimiento económico. Entonces, dadas estas situaciones que muy rápidamente estoy describiendo aquí, de lo vulnerable que nos está haciendo esta práctica como un instrumento adicional de política monetaria, es que estamos proponiendo dos posibles alternativas. En una primera propuesta estamos señalando el uso de un tipo de cambio real competitivo y estable
que de acuerdo con algunos autores, este tipo de cambio o el tipo de cambio real competitivo y estable se referiría a la utilización de una paridad cambiaria nominal variable que incentive la producción de bienes comerciables y que promueva un uso intensivo de la fuerza de trabajo en estos sectores de producción exportable, generando efectos positivos sobre el equilibrio externo y obviamente reduciendo la vulnerabilidad que se tiene ante choques exteriores. Sin embargo, esta propuesta parte de o la limitante más importante que podemos encontrar en el enfoque tal como propone concretamente Roberto Frenkel, es que siguen considerando que la inflación es resultado de una brecha de producto y están omitiendo el reconocimiento de las causas estructurales que determinan a la inflación, y omitir esto implica entonces reconocer que esta política macroeconómica no funcionaría dadas las limitantes estructurales que tenemos, que como ya señalábamos anteriormente, las devaluaciones cambiarias generan efectos recesivos en los países. Bien, entonces nosotros lo que hacemos es retomar en esencia esta idea así de que un tipo de cambio competitivo podría generar oportunidades para impulsar el crecimiento a través del sector externo. Sin embargo, estamos también considerando que el empleo de un tipo de cambio real competitivo y estable debe de hacerse considerando las dificultades estructurales que existen y bueno, que desencadenan inflación estructural. Para ello estamos proponiendo el diseño de políticas macroeconómicas que fomenten el desarrollo industrial, la creación de infraestructura y bueno, retomo muchas de las ideas que acaba de señalar la maestra Iris en el sentido de inversión en investigación científica y tecnológica como un elemento importante que nos va a permitir superar este rezago tecnológico y otras deficiencias estructurales propias de nuestras economías. Esto implica también reorientar la política monetaria en un contexto de inflación estructural y por lo tanto la utilización de nuevos instrumentos de política. Algunos de estos nuevos instrumentos, nuevos entre comillas, yo agregaría, que se proponen sería, por ejemplo, la asignación selectiva del crédito bancario a tasas de interés preferenciales, el otorgamiento de garantías gubernamentales condicionadas al cumplimiento de objetivos de un programa de desarrollo industrial, dado que estos elementos pues brindarían seguridad a los intermediarios financieros y propiciarían un ambiente de seguridad y de maduración para los proyectos de inversión productiva, además de que permiten expandir la inversión fija y el ahorro interno. Ya no me voy a detener, puesto que la ponente anterior destacó perfectamente bien esta parte de la influencia en la inversión educativa, entonces lo salto y nada más comentar que esta propuesta implica también el integrar a la política monetaria dentro de un conjunto de políticas macroeconómicas, industriales, crediticias, etcétera. La otra propuesta que estamos presentando es el establecimiento de metas reales para la banca central. Esta propuesta implica establecer uno o varios objetivos reales que contribuyan al bienestar económico. La determinación de este objetivo real tendrá que estar complementada con un conjunto de instrumentos que permitan alcanzar la meta, de tal suerte que nuevamente estamos considerando el uso de instrumentos diversos de política monetaria.
Al igual que la propuesta anterior, al igual que la propuesta anterior, esta propuesta conlleva el integrar a la política monetaria dentro de otro conjunto de políticas macroeconómicas, además de que una vez que se reconoce cuál sería el objetivo real a perseguir por la banca central, se estaría también presentando cuáles serían las variables económicas que funcionarían como límite, es decir, establecer un objetivo real limitado, por ejemplo, a una tasa de inflación determinada o a una variación específica en el tipo de cambio. Bien, las ventajas que presenta un objetivo real para la banca central es que se estarían utilizando variables económicas que estén estrechamente relacionadas con el bienestar social, concretamente generación de empleo y crecimiento económico. Bajo este esquema, el Banco Central tendría que rediseñar o modernizar la utilización de antiguos instrumentos de política monetaria. Y por último, esta propuesta permite adaptar los objetivos de política monetaria a las necesidades específicas de cada país. Evidentemente, estas propuestas pues implican también una serie de retos, concretamente esta de objetivo de reales implica romper con el paradigma ortodoxo sobre la forma de conducción de la política monetaria, en el sentido de que la política monetaria solamente puede controlar a la inflación y lo hace con un único instrumento, que es la tasa de interés. Implica también la generación de diversidad en instrumentos de política monetaria, implica que la banca central deba de redescubrir y modernizar esos instrumentos de política monetaria que pudieron usarse en décadas pasadas. Implica también integrar a la política monetaria en un conjunto de políticas macroeconómicas y sobre todo implica la integración. Yo creo que el reto más importante es que se pretenda integrar los objetivos de los banqueros centrales con otras instituciones o actores sociales que serían claves si se estableciera un objetivo real. Bien, entonces para concluir, valdría la pena considerar esto. Lo que tienen en común ambas propuestas y lo que hemos estado revisando en los últimos meses con respecto a los cambios que debe de haber en la política monetaria, básicamente serían en 3 puntos. Está la necesidad de una autoridad monetaria que opere con renovados y diversos instrumentos de política monetaria, la integración de la política monetaria a un conjunto de políticas macroeconómicas que apoyen fundamentalmente el desarrollo industrial y la generación de externalidades positivas a través de la inversión en infraestructura, en educación, en capacitación, ciencia y tecnología. Y la integración de los intereses de los banqueros centrales con otros agentes o instituciones. Muchas gracias por su atención. Gracias.